Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar el concepto de amortización contable, vamos a ver por qué las empresas amortizan sus bienes, qué implicaciones tiene esto para los resultados de las empresas y lo más interesante, vamos a aprender a contabilizar la amortización de un elemento inmovilizado a través de un ejemplo, que es la forma más clara de verlo. Bueno, la amortización ya sabéis que es la depreciación o la pérdida de valor que sufre un elemento de la empresa, tanto un activo como un pasivo, aunque nosotros nos vamos a centrar en los activos, concretamente en los elementos de inmovilizado. ¿Por qué pierden valor estos elementos en una empresa? Pues por diversas causas. Pueden perder su valor simplemente por el paso del tiempo, una depreciación física, pueden ir perdiendo valor por la utilización o el uso continuo que se le da a ese determinado bien, que sería una depreciación funcional, y también es importante la depreciación económica o lo que normalmente solemos llamar obsolescencia, que esto se produce cuando aparece un bien similar en el mercado con una innovación tecnológica superior o con unas características superiores por el mismo precio y entonces hace que el elemento que tenemos actualmente pierda valor, sea ineficiente o no resulte productivo. Eh, Claro, cuando compramos un elemento de inmovilizado, contablemente lo que hacemos es lo que tenéis en el asiento de la diapositiva. No aparece por ningún lado una cuenta del grupo 6 de gasto o de compra como aparece cuando realizamos otro tipo de operaciones. Simplemente cuando compramos un elemento de inmovilizado, damos de alta esa cuenta de inmovilizado en el balance, en una cuenta del grupo 2. En contabilidad, el amortizar, el registrar esa pérdida de valor de estos elementos, lo que le permite a las empresas es diferir esa compra a lo largo del tiempo. En el momento en el que yo compro el elemento de inmovilizado, no registro ninguna compra, ningún gasto, pero sí que voy a ir registrando ese gasto de manera proporcional y de manera periódica año tras año. Desde el punto de vista económico, es importante recalcar que la amortización va a suponer un gasto año tras año, como hemos comentado, pero ese gasto nunca va a suponer un pago. La amortización no supone una salida de dinero fuera de la empresa. Bien, existen diferentes métodos de amortización. Nosotros nos vamos a centrar en el método de amortización lineal o constante, que es el más habitual. Y la forma de calcular la amortización cada año es con las fórmulas que tenéis ahí. Lo que hacemos es partir del precio de adquisición de ese elemento que quiero amortizar, menos su valor residual si lo tuviera, y esa base de amortización la voy a dividir entre la vida útil del bien. O esta base de amortización, que es precio de adquisición menos valor residual, le aplicaré un porcentaje cada año. Cuando hablamos de valor residual, hablamos del valor al que podría venderse ese bien una vez que finaliza la vida útil de este elemento, y la vida útil no es otra cosa que el número de años que nos va a durar el bien que hemos comprado. Sí que existen otros métodos de amortización, por ejemplo el método de amortización con un porcentaje constante sobre la cantidad pendiente de amortizar, el método de amortización creciente o decreciente en función de números dígitos, hay amortizaciones basadas en el grado de utilización, por ejemplo, en función del número de horas que ha utilizado una máquina. Hay métodos de amortización acelerada, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos vamos a centrar en el método de amortización lineal. Bien, pues el registro contable de la amortización es muy sencillo. Las empresas, cuando llega al final del ejercicio, cuando llega a 31 de diciembre, lo que hacen es registrar la pérdida de valor que sufren sus elementos de inmovilizado. Y el asiento implica dos cuentas. Lo que hacemos es cargar en el debe una cuenta del grupo 6, un gasto, que por lo tanto lo que hará es disminuir mi resultado año tras año. Por eso hablábamos de que la amortización permite diferir la compra de un elemento de inmovilizado durante varios años a través de este asiento, a través de apuntes de gastos en la cuenta de resultados. Y la contrapartida sería una cuenta del grupo 28 que iría al activo no corriente del balance con signo negativo. Importante,
con signo negativo. Esto implica que aunque la cuenta 280, 281, 282 que tenéis en la diapositiva sea una cuenta de activo, siempre va a tener saldo acreedor, porque en el balance aparecerá con signo negativo. Bueno, y ahí tendríais el ejemplo de un asiento de amortización para un elemento de inmovilizado material, de inmovilizado intangible o incluso de inversiones inmobiliarias. La forma más sencilla de ver esto es a través de un ejemplo, así que vamos con ello. Nos dice, la empresa Contablas S.A. decide comprar el 1 de enero del año X0 un ordenador para uno de sus despachos. Y ese ordenador le va a costar 1.000 euros más un IVA del 21%. Vamos a suponer que este ordenador se amortiza de manera lineal, considerando que tiene una vida útil de 10 años y un valor residual de 0. Vamos a suponer que la compra se paga al contado. Bueno, pues en el momento de producirse la compra de este ordenador, como hemos comentado antes, el registro de la compra se hace con una cuenta de inmovilizado, en este caso con la cuenta 217 equipos para procesos de información. En el momento de la compra, como podéis ver, no se produce ningún gasto ni ninguna compra, no hay nada que vaya a disminuir el resultado y por lo tanto la riqueza de mi empresa. Lo único que se ha producido es un cambio en la riqueza. Hemos sustituido un dinero que teníamos en el banco por un ordenador. Nada más realizar la compra, en el balance de situación tendremos la cuenta de equipos para procesos de información por valor de 1.000, que fue el precio de adquisición, lo que me costó. Por lo tanto, ahora tiene que aparecer en el balance un ordenador por valor de 1.000 euros. Llega el final del ejercicio, ya 31 de diciembre, tenemos que calcular cuánto ha perdido de valor ese bien. Si nosotros tomamos como base una vida útil de 10 años, lo que hacemos es dividir el precio de adquisición, 1.000 euros, entre 10 años que me va a durar ese ordenador. De tal forma que cada año voy a suponer que está depreciándose mi ordenador en 100 euros. Esa compra de 1.000 euros la voy a repartir durante 10 años. Durante 10 años yo registraré un gasto en mi cuenta de resultados. Si no hiciera esto, al cabo de 10 años ese ordenador habría que retirarlo y en mi contabilidad por ningún sitio habría registrado que hemos perdido 1.000 euros de valor de ese ordenador cuando tenemos que retirarlo. La amortización, por tanto, permite diferir esa compra del ordenador año tras año. Al final del primer ejercicio, en el balance de situación, yo tendré lo siguiente. Seguirá estando la cuenta 217 de equipos para procesos de información por valor de 1.000, siempre va a estar por el precio de adquisición, pero debajo de esa cuenta en mi balance irá restando una cuenta de amortización acumulada de ese ordenador. En este primer año irá restando una amortización de 100 euros. De tal forma que si yo sumo las dos cuentas, en mi balance de situación puedo ver que el valor neto contable de ese ordenador es 900 euros. Al final del año X0, este ordenador ya no vale 1.000, sino que vale 900. Y este asiento de amortización al final de cada año lo tendré que hacer durante los 10 años de vida útil que tiene ese ordenador. De tal forma que cuando yo haya realizado este asiento durante 10 años, en mi balance el ordenador tendrá un valor de 0. Seguirá apareciendo la cuenta de inmovilizado, la 217 por el precio de adquisición 1.000 euros, pero en la cuenta de amortización acumulada del inmovilizado material habremos metido 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, así durante 10 años. De tal manera que cuando termina la vida útil de este bien, cuando transcurren 10 años, el valor neto contable es 0 y por lo tanto el ordenador tiene que desaparecer de mi contabilidad. Lo que hacen las empresas para dar de baja ese ordenador es el asiento siguiente. Como yo en mi balance tenía registrado la cuenta 217 por valor de 1.000, la dejo a 0 haciendo un apunte en el haber, y como yo tenía una amortización acumulada del inmovilizado material también por valor de 1.000 euros con saldo acreedor, lo que hago es un apunte en el debe. De esta forma, las dos cuentas que intervienen en el ordenador, la de inmovilizado y la de amortización acumulada,
quedarían saldadas a cero. Y de esta forma el ordenador desaparece de mi balance. Este ejemplo ha sido un ejemplo muy sencillo porque hemos supuesto que el ordenador lo comprábamos el 1 de enero al empezar el año y por lo tanto en el primer año amortizábamos 12 meses. Pero en la práctica esto no es lo habitual y normalmente un ordenador no se compra siempre el 1 de enero, sino que se puede comprar a lo largo del año. Vamos a plantear ahora entonces el mismo caso, pero suponiendo que el ordenador se ha comprado el 1 de octubre. El asiento de compra permanecería igual. En el momento en el que yo compro el ordenador, en mi balance aparece ese ordenador por 1000 euros, pero lo que cambia es la depreciación de ese ordenador el primer año. Ahora ya no puedo decir que este ordenador se ha depreciado 100 euros, porque realmente solo lo he tenido durante 3 meses este primer año. La forma de calcular la cuota de amortización sería a esos 1000 euros repartidos entre 10 años, que nos daba antes 100 euros, le voy a aplicar un coeficiente por no todo el año, sino únicamente 3 meses que he tenido ese ordenador. El mes de octubre, el mes de noviembre y el mes de diciembre. De esta manera, a 31 del 12 del primer año, del año X0, únicamente amortizaré 25 euros. Y al final de este año, el valor neto contable de mi ordenador será 1000, menos una amortización acumulada de 25, 975. Esto ocurriría para el primer año. Durante los años siguientes, durante el año X1, X2 hasta X9, la amortización sí que sería de 100 euros, porque en esos años el ordenador ya estaría durante los 12 meses en la empresa. Cambiaría también el último año, puesto que para que transcurran los 10 años me quedarían de amortizar 9 meses del año X10. El último año de amortización, por tanto, sería el año X10, donde amortizaré desde enero hasta el final del mes de septiembre, que es cuando ya terminaría la vida útil, es decir, los 10 años de ese ordenador. La cuota de amortización este último año sería de 75 euros y esos 75 euros sumados a los 25 y a los 100, 100, 100 que he ido año tras año ya sumarían 1000 euros. Por lo tanto, al cabo de 10 años, me da igual que yo haya comprado este ordenador en enero o que lo haya comprado en octubre, al final de los 10 años, como digo, el valor neto contable de este ordenador tiene que ser cero. Tengo que tener el ordenador en la cuenta 217 por lo que me costó, 1000 euros, y tengo que haber sumado en la cuenta de amortización acumulada de inmovilizado material una depreciación de 1000 euros. Espero que este ejemplo os haya servido para entender el proceso contable de amortización para un elemento de inmovilizado material tan sencillo como un ordenador y seguimos en el siguiente vídeo.